En nuestra clase de hoy vamos a hablar del matrimonio internacional. Lógicamente nos referimos a un matrimonio internacional cuando toma algún elemento extranjero. Desde la familia de esta fotografía que vemos, probablemente de los años 60, muchas cosas han cambiado. Y también es cada vez más notable la presencia de familias multinacionales, porque tienen elementos extranjeros. Pensemos, por ejemplo, en el desarrollo de los medios de comunicación y especialmente los medios de transporte, cómo han acortado las distancias y han dado lugar a que mucha gente se trasladen por razones laborales o de estudio, y en ese ámbito se configuren familias internacionales. En el derecho internacional privado, en los últimos años, podemos hablar de nuevos paradigmas del derecho de familia, y que en mucho tiene que ver la influencia de los derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, qué derechos tenía la mujer, y lo vamos a ver incluso en convenciones vigentes, cómo la mujer tenía un domicilio derivado, es decir, conservaba el domicilio de su cónyuge, cuántos derechos eran cercenados a las mujeres, y cómo esto, a partir o a consecuencia del impacto de los derechos humanos en las relaciones de familia, ha ido cambiando. También pensemos, como otro derecho humano que ha tenido reconocimiento en las últimas décadas, pensamos en el derecho a constituir una familia como un derecho humano fundamental, y cómo esto también ha hecho cambiar los sistemas jurídicos de muchos países, como el nuestro, por ejemplo, dando lugar al reconocimiento de la disolución del vínculo matrimonial y la posibilidad de que las personas puedan volver a contraer matrimonio. Otra cuestión que tiene que ver con lo que venimos hablando es la incidencia respecto de las situaciones de derecho internacional privado de las soluciones de fondo. Si seguimos lo que es el desarrollo de este curso, vemos cómo veníamos hablando de la determinación del derecho aplicable, la aplicación de un derecho extranjero. Sin embargo, en materia matrimonial es muy importante la incidencia de las soluciones de fondo materiales del Estado. Ya lo vamos a ver cómo esto ocurre en las distintas fuentes normativas que resultan aplicables a un matrimonio multinacional. Y otra cuestión también vinculada a la cuestión de la incidencia de los derechos humanos tiene que ver con que el eje de la familia se ha trasladado del matrimonio, que era un poco el centro de la institución familiar, a hoy el interés superior de los menores, como eje de la nueva familia. Y por último, otro nuevo paradigma del derecho de familia tiene que ver con la autonomía de la voluntad, muy propia de los contratos, por ejemplo, y sin embargo también en los últimos años ha cobrado relevancia en el derecho de familia. Sin ir más lejos, pensemos cómo ha mutado el sistema del régimen de bienes del matrimonio en el Código Civil y Comercial, dando lugar a la autonomía de la voluntad, a que los cónyuges puedan decidir acerca del modo en que se van a asignar los bienes del matrimonio. Bueno, si empezamos a analizar desde el derecho internacional privado al matrimonio, vamos a empezar buscando las fuentes normativas. Esto lo podemos encontrar en el punto 28 de la sistematización normativa. Hay una convención muy importante, la Convención de Nueva York de 1962, podemos buscarla también en el cuadro de fuentes, y vamos a ver que es una convención con un nombre muy largo y que en su nombre sintetiza
la materia que aborda, el objeto de regulación. En primer lugar, el consentimiento para el matrimonio, es decir, establece las condiciones en que debe prestarse el consentimiento para el matrimonio. Establece que el consentimiento debe ser personal, prestado ante la autoridad competente y en presencia de testigos. Desde el momento que Argentina ratificó esta convención, se obliga a garantizar que los matrimonios celebrados en la Argentina se va a respetar justamente esto, el consentimiento de los contrayentes. De esta manera desaparecen algunas modalidades, como el matrimonio por poder, en tanto el consentimiento debe ser prestado en forma personal. Otra de las cuestiones que aborda esta convención es la obligación que asumen los estados ratificantes de establecer una edad mínima para contraer matrimonio. Por eso un poco ilustramos con la imagen de estos personajes, que como ustedes saben, habían sido, su matrimonio había sido arreglado ya por sus familias desde que eran niños, en la ficción, lógicamente. Y por último, los estados ratificantes también asumen la obligación de llevar un registro de los matrimonios, es decir, de registrar los matrimonios que se celebran en esos estados. Fuera de esta convención, que como dijimos regula estrictamente esos aspectos, el consentimiento, la edad mínima y la obligación de llevar un registro de los matrimonios, fuera de esos aspectos, todos los demás vamos a tener que buscar su regulación en otras fuentes normativas. Si miramos, como decíamos, en el punto 28 de la sistematización, vamos a encontrar que solamente encontramos como fuente convencional los tratados de Montevideo de Derecho Civil. Y está bien, si ustedes están mirando la sistematización, me van a decir, no, acá aparecen mencionadas otras convenciones. Pero si se fijan, son convenciones de derechos humanos que tienen, digamos, una incidencia en cómo se van a regular las situaciones familiares internacionales, pero no establecen una regulación específica. Quiere decir que si no son aplicables los tratados de Montevideo de Derecho Civil de 1889 o de 1940, debemos recurrir a la fuente interna, en el Código Civil y Comercial, en los artículos que estamos viendo. Para analizar las fuentes normativas, trabajamos con el caso que encuentran en el cuadro, en el documento Casos, de este matrimonio celebrado en el Mediterráneo, y que un poco refleja, este artículo del diario La Nación del año 2016, refleja esta situación que se produce en una isla de Chipre, a la cual concurren personas de distintas nacionalidades para contraer matrimonio, porque allí se permite el matrimonio civil, en tanto que en los países de los cuales son nacionales, solamente se permite el matrimonio religioso, como puede ocurrir en Israel, en el Líbano y otros países. En este caso estamos hablando de una pareja que tiene domicilio y nacionalidad en el Líbano y van a contraer matrimonio precisamente a Chipre, y por razones laborales se trasladan a la Argentina, donde ocurren algunas desavenencias que los persuaden de la necesidad de disolver ese vínculo matrimonial. Y ante eso se nos presentan algunas cuestiones. En primer lugar, buscar cuál es la fuente normativa para ese matrimonio celebrado en Chipre, entre personas domiciliadas en el Líbano, y vamos a determinar la jurisdicción del juez argentino, si tiene jurisdicción para resolver esa situación, ese divorcio, qué ley es aplicable para juzgar la validez de ese matrimonio celebrado en Chipre, qué ley es aplicable al régimen de bienes de este matrimonio,
¿Cuál es la ley aplicable al divorcio? Un poco estas son las cuestiones que vamos a analizar. En primer lugar, para encontrar la fuente normativa, decíamos que la fuente convencional se reduce a los tratados de Montevideo de derecho civil. En el caso de Chipre no es un país que haya ratificado ninguno de estos tratados, por lo tanto, deberemos recurrir a la fuente interna del Código Civil y Comercial. Y tiene una norma de jurisdicción, artículo 2621, cuyo primer criterio atributivo de jurisdicción es el criterio general, domicilio del demandado, y un criterio especial, el último domicilio conyugal. Y tiene una calificación de qué se entiende por domicilio conyugal, y dice que se refiere al de efectiva e indiscutida convivencia. Ese será el domicilio conyugal. Los tratados de Montevideo de derecho civil también regulan la jurisdicción en estas materias y tienen como criterio atributivo de jurisdicción el del domicilio conyugal. Es interesante ver que en los tratados aparece indicado como domicilio conyugal para aquellos casos en que ha cesado la convivencia, el domicilio del marido. Un poco lo que veíamos respecto de la necesidad de adaptar estas normas en función de los cambios impuestos por el impacto de los derechos humanos. Por otra parte, los tratados de Montevideo de derecho civil regulan o establecen la jurisdicción para lo que tenga que ver con los bienes del matrimonio por el lugar de situación de los bienes. Y esto en todo lo que tenga que ver en las situaciones de estricto carácter real. ¿Qué ley es aplicable para juzgar la validez del matrimonio? Es decir, ¿es válido ese matrimonio celebrado en Chipre? Bueno, acá aparece esta imagen también para ilustrar, porque nos podríamos preguntar distintas circunstancias en las cuales se pueda celebrar un matrimonio en otros países para saber si nosotros estamos obligados a reconocerle validez a esos matrimonios. El artículo 2622 del Código Civil y Comercial regula varios aspectos que tienen que ver con la validez del matrimonio. La capacidad de los contrayentes, la forma del acto matrimonial y la existencia y validez del matrimonio, así como la prueba, cómo se prueba la existencia de ese matrimonio, y todo esto va a estar regulado por la ley del lugar de celebración. Quiere decir que este matrimonio celebrado en Chipre va a ser válido si cumplió con las formas establecidas por la ley de Chipre. Y la norma aclara un poco la situación que se nos planteaba en este caso, aunque los contrayentes hayan dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen. Quiere decir que estas personas que dejaron su domicilio en el Líbano para contraer matrimonio bajo otra forma en Chipre, la propia norma permite esa alteración. Uno podría decir, bueno, pero entonces el sistema argentino va a admitir matrimonios celebrados en otros países, por ejemplo, en donde no se haya prestado el consentimiento en forma libre, como decíamos antes, o donde los contrayentes no tengan la edad suficiente para prestar ese consentimiento. Bueno, al respecto, vemos que la misma norma, el mismo artículo 2622, luego de establecer el punto de conexión, lugar de celebración, tiene una regulación material que limita, establece en qué casos no se van a reconocer
matrimonios, aunque hayan sido válidamente celebrados en el lugar de celebración. Y remite a algunos incisos del artículo 403, el de los impedimentos matrimoniales, reduciéndose a estos casos: el de parentesco, el de ligamen y el de crimen o conyugicidio. Y asimismo también remite al artículo 575, segundo párrafo, que también tiene que ver con el parentesco originado en métodos de reproducción asistida. Pero básicamente estos son los tres impedimentos que hacen que un matrimonio, aunque haya sido válidamente celebrado en el extranjero, si no respeta las condiciones de parentesco, ligamen y crimen establecidos por nuestra norma, esos matrimonios válidamente celebrados en el extranjero no van a ser reconocidos en la Argentina. Ahora, hay una cuestión que no aparece entre estos impedimentos, y es la edad mínima. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué pasa si en otro país, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, en Chipre, se permite el matrimonio entre menores de edad, entre niños, podríamos decir? ¿Lo vamos a admitir? ¿Lo vamos a permitir? Bueno, los tratados de Montevideo de Derecho Civil, ambos, artículos 11 y 13 respectivamente, también rigen todos estos aspectos, la capacidad, forma, existencia y validez del matrimonio, por la ley del lugar de celebración. Y también, así como lo veíamos en el artículo 2622, tienen ambas normas en el segundo párrafo una regulación material que establece la limitación: en qué casos el Estado parte en el que se pide el reconocimiento de un matrimonio celebrado en el extranjero podrá desconocer la validez de ese matrimonio. Y vemos que son los tres primeros los mismos que nuestra fuente interna: parentesco, ligamen, crimen, y que sí establece como impedimento la edad mínima. Pero fíjense que establece como edad mínima la edad de 14 años para el varón y 12 años para la para la mujer. Con lo cual vemos que es una edad que nos llama la atención, ¿no? Como límite para permitir la celebración de un matrimonio. Otra cuestión para pensar. Otra cuestión que se le plantea al juez es cuál es el régimen aplicable a los bienes del matrimonio. Al respecto, en la fuente interna, esto aparece regulado por el artículo 2625, que establece como primera regulación del régimen de bienes lo que los propios contrayentes establezcan en convenciones matrimoniales. Estas convenciones matrimoniales van a estar reguladas por el domicilio conyugal. Para las cuestiones que no hayan regulado los contrayentes en esas convenciones matrimoniales, se van a regir por la ley del primer domicilio conyugal. Ese es el punto de conexión para los casos en que no hayan establecido convenciones matrimoniales. El primer domicilio conyugal. Salvo lo que sea de estricto carácter real. De estricto carácter real, que va a estar regulado por el derecho del lugar de situación de los bienes. Ahora, no todas las cuestiones que tengan que ver con un matrimonio y en la que aparezcan los bienes, vamos a decir que son de estricto carácter real. Vamos a ver como estricto carácter real es un concepto bien limitativo y que tiene que ver con la constitución de los derechos reales. Solamente esto. Y también otro aspecto del régimen de bienes del matrimonio, otra inclusión del Código Civil y Comercial, tiene que ver con la posibilidad de que contrayentes que hayan establecido su primer domicilio en el extranjero, al momento de radicarse en la Argentina, puedan solicitar la opción por la aplicación de la ley argentina, e incluso la posibilidad de establecer convenciones matrimoniales. Si es que en el estado donde tuvieron su primer domicilio conyugal esto no estaba permitido.
vemos que los tratados de Montevideo de Derecho Civil también toman como punto de conexión para la regulación del régimen de bienes el primer domicilio conyugal, con otra vez esa aclaración, todo lo que no sea de estricto carácter real. Las cuestiones que son de estricto carácter real, por ejemplo, cómo se constituye un derecho real, va a ser determinado por la ley del lugar de situación de los bienes. En cuanto a la ley aplicable al divorcio, en nuestra fuente interna, el punto de conexión es el del último domicilio conyugal. Recordemos la calificación de domicilio conyugal, ¿cierto? Los tratados de Montevideo tienen el mismo punto de conexión. Recordemos que el artículo 9 del Tratado de 1940 dice que la mujer separada judicialmente o divorciada conserva el domicilio del marido mientras no constituya otro, ¿no? Esto que veíamos también como una cuestión que hoy a nosotros nos parece como una afectación de principios de derechos humanos, de la igualdad de la mujer con el varón. Y les dejamos estas actividades para que podamos seguir trabajando el tema visto en la clase de hoy.